Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto estar nuevamente aquí delante de ustedes. Amén. Bueno, yo creo que esta temporada algunos hemos estado con gripe, ¿no es cierto? ¿Cuántos estuvieron con gripe? A ver, levanten la mano. ¿Nadie? Algunos, ¿no es cierto? Bueno, estamos un poco afónicos, espero que nos disculpen, hermanos, pues ya no depende de uno. Hace un tiempo atrás me tocaba predicar a mí por la gracia del Señor y resulta que también estuve con gripe y simplemente llamé al pastor y le dije: pastor, no puedo predicar, estoy mal. El pastor me dijo: bueno, será otra oportunidad. Y hoy quería hacer lo mismo, hermanos, pero no podía. Quería llamarle y decirle: pastor, no quiero predicar, no voy a predicar, estoy mal, y no podía. Algo me detenía. Decía: pero ¿por qué? Ya cogí el teléfono, ya iba a timbrar y no podía, hermanos. No podía llamarle al pastor. Así es que el Señor dijo: ahora no te libres. Amén. Dios tiene algo para usted en esta mañana. Amén. Cuando Dios tiene planes y tiene propósitos, hermanos, de las manos del Señor nadie nos escapamos, ¿sí? De las manos del Señor, pues nadie se escapa cuando el Señor ya tiene planeado. Así es que en esta mañana, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar un rato, pedir la dirección de nuestro Dios y decirle que Él sea dándonos sabiduría, entendimiento y que nos ayude sobre todo a poner en práctica su bendita palabra. Amado Dios, estás en el cielo, Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu bendición, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te adoramos, amado Espíritu Santo, y te decimos: ven a nuestras vidas, llénanos con tu presencia, llena nuestra mente, nuestro corazón, llena todo nuestro ser, Señor. Usa nuestras vidas, usa nuestras manos y ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra y a ser obedientes, Señor, a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana y cada día, Señor. Padre, sabemos que tú traes palabra de refrigerio, Señor, palabra fresca, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor. En esta mañana bendecimos tu palabra, amado Espíritu Santo, y que seas tú el que hable, Señor, a través de mí. Te pido, Señor, ten misericordia y usa mi vida, usa mis manos, usa a cada hijo tuyo, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Muy bien, hermanos, yo creo que todos trajeron sus Biblias y quisiera invitarles a abrir en el libro de Gálatas, capítulo 6, vamos a leer el versículo 7 y 8. Este texto, hermanos, lo tomamos como base. Luego tenemos un texto de respaldo, hermanos, en la palabra, que queremos que en esta mañana el Señor sea hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Si ustedes ya tienen, por favor, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Y la palabra dice así, hermanos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. En esta mañana, este corto mensaje, hermanos, un corto tema, espero que sea Dios, hermanos, ayudándonos a entender, ayudándonos a mirar cómo es la vida de un creyente y la vida de aquellos que se alejan de Dios, la vida de aquellos que de pronto también un día creyeron y luego deciden irse atrás y deciden no creer. Muchas veces, hermanos, pensamos y decimos: todo depende de Dios. Dios pone el querer como el hacer. Es cierto, pero también depende de cada uno de nosotros cuando queremos servirle al Señor, cuando queremos comprometernos y cuando no queremos, ¿sí? Entonces, el tema de esta mañana, hermanos, está basado en una pregunta. Y dice: ¿para quién estamos sembrando? ¿Sí? ¿Para quién estamos sembrando?
¿Para quién siembra usted? ¿Para quién? ¿A quién le sirve? ¿Sí? ¿O sirve, según el texto que leímos, dice, o servimos a la carne, o sembramos para la carne, o sembramos para el Espíritu? ¿Sí? Y también tenemos otro texto, hermanos, de apoyo que está en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer unos cuantos versículos. Esperamos, hermanos, que el Señor nos dé la sabiduría. Y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, antes de dar una explicación acerca de este tema, quisiera hacerles una pequeña introducción. Amén. ¿A cuántos les gustan las introducciones? Amén. Resulta, hermanos, que un hombre dice que tenía una hacienda en la cual tenía una diversidad de animales domésticos, por lo cierto, ¿no? Y entre esos animales dice que tenía 2 perros gigantes, a los cuales los tenía atados con unas cadenas. Era un perro negro y un blanco. Y en vista que estos perros, dice, estaban atados a estas cadenas, eran fuertes, eran bruscos, eran bravos y eran muy toscos. Y estos perros, dice que era para diversión de este hombre, de su familia y de sus amigos. En diferentes ocasiones dice que los preparaba a los perros para pelear, y él invitaba a sus amigos, los reunía y les decía: vengan, hoy vamos a tener fiesta, hoy es la pelea de los perros, así que les invito. Invitaba, dice, a muchos amigos, se reunían, comían y estaban ahí expectando la pelea de los perros. Y de antemano dice que el hombre ya sabía cuál perro iba a ganar. Y muchos le preguntaban: pero ¿por qué usted sabe cuál perro va a ganar la pelea? Y él aseguraba, decía: este es el que gana. Y el resto, sorprendidos, decía: ¿cómo sabe cuál perro es el que gana? Y cada pelea el hombre era así, decía: este es el que gana. A veces ganaba el blanco, a veces ganaba el negro. Y la gente decía: pero ¿cómo es que este hombre sabe cuál perro es el que gana la pelea? Y resulta que, en vista de que tanto le preguntaban, el hombre dice: lo que pasa es que unos 3 días antes de la pelea, al un perro le alimento, le doy de comer bien, le doy agua, le doy todo, y al otro no. Entonces, hermanos, él sabía cuál perro iba a ganar: el que estaba alimentado, el que estaba fortalecido, el que había tomado agua y el que estaba bien fuerte. Pero el otro, el perro débil, iba a perder la pelea. De antemano se sabía, ¿no es cierto?
cuál era el que perdía la pelea. Muchas veces en la vida cristiana es así, hermanos. En la vida espiritual hay veces que la vida espiritual sube, hay veces que la vida espiritual baja, hay veces que la vida espiritual crece y llega hasta lo más alto, y como hay veces también que la vida espiritual baja y empieza a ganar la vida carnal, empieza a ganar lo que está más fuerte a lo que usted alimentó. ¿A quién estamos alimentando hoy en día? ¿Qué estamos alimentando? ¿Qué estamos sembrando en nuestras vidas? ¿Qué estamos sembrando? ¿Para quién estamos sembrando? ¿Estamos sembrando para la carne o estamos sembrando para el espíritu? Déjeme decirle, hermanos, que si nosotros sembramos para la carne, lo que resulta es que nuestra carne se fortalece, nuestra carne se alimenta. El creyente a veces está alimentado carnalmente, se dedica a alimentar su propia carne, y lo único que consigue, dice la palabra en Gálatas, es corrupción, ¿no es cierto? Corrupción y muerte, separación de Dios, alejamiento, enfriamiento y todo lo contrario a lo que nos dice la palabra. En el pasado, dice la palabra, éramos hijos de ira. El juicio viene, hermanos, para los hijos de ira, la ira de Dios para los que están lejos de la palabra, para los que hoy día solo son espectadores, más no hay un cambio en sus propias vidas. Hoy en día, hermanos, hay gente espectadora, hay gente que se dedica a mirar y mirar lo que Dios hace, pero nunca quiere comprometerse, nunca quiere venir y quiere decir: Señor, aquí estoy, usa mi vida, usa mis manos. Señor, yo quiero ayudar a trabajar a la iglesia, yo quiero ayudar a levantar esta iglesia. No todos son así, hermanos. Hay muchos que sí y hay otros que no. Y cuando unos están dando solamente, hermanos, ese gozo, esa alegría de expectar, de ver, de mirar lo que Dios hace, no están fortaleciendo su espíritu. Sí, hay muchos que se han alejado y se alejan de la vida espiritual, en lo cual, hermanos, solamente hay fracaso, hay tristeza, hay llanto, hay deshonra y hay muchas cosas negativas. Cuando el creyente alimenta su carne, dice: mata lo espiritual. Si nosotros vemos, hermanos, en este ejemplo de los perros, cuando el uno estaba bien alimentado, dice que ganaba la pelea y por ende lo destrozaba al otro perro y tenían que defenderle, porque eso era la vida del hombre que sabía disfrutar. Si no defendía, pues este perro podía ser muerto. Lo que pasa es que en la vida espiritual muchas veces acontece algo parecido. Cuando la gente empieza a alimentar su carne, el espíritu empieza a debilitar, el espíritu empieza a enfriarse y ya no hay deseo de buscar de Dios, ya no hay deseo de leer la palabra, ya no hay deseo de congregarse, ya no hay deseo de asistir. Hay muchas veces, hermanos, que hay que rogar a la gente, hay que decir, hay que insistir: vengan, vamos a la iglesia, vengan, conozcan del Señor. Y aún así muchas veces la gente no quiere. ¿Sí? Es porque no hay ese alimento espiritual. Dice: mata lo espiritual. Lo espiritual se debilita y es golpeado y sufre. Y sufren las personas y viene a pasar por una ruina espiritual. Cuando la persona, hermano, es golpeado espiritualmente por su carne, que está fuerte, está fortalecida, dice que en el espíritu viene a acontecer una ruina. Sí, la gente se arruina espiritualmente y no sabe a quién seguir, no sabe a quién está siguiendo, no sabe qué está haciendo y no sabe a dónde está yendo. A veces se sienten equivocados y dicen: no sé si es cierto lo que está pasando, no sé si es bueno lo que estoy siguiendo, no sé si es cierto que existe Dios. Y empiezan a renegar de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque su vida espiritual está débil. Y la vida espiritual, dice, pasa por una ruina, pasa por una debilidad y un desánimo. Conociendo a Dios, se aleja de Él, porque su carne está fortalecida y logra vencer. Hermanos, cuando la carne, cuando lo físico, cuando lo material está fortalecido,
Nosotros sabemos muy bien, hermanos, que a veces la carne no está dispuesta a seguir a Dios. La carne no está dispuesta a cambiar. La carne no está dispuesta a buscar y anhelar de Dios. Siempre se opone, siempre quiere salir con lo suyo, siempre quiere alejarse. Dice, y la carne fuerte logra vencer, y cuando vence se opone a todas las cosas del Espíritu. Cuando la carne está fuerte, hermanos, se opone a todas las cosas espiritual, se opone a la palabra, se opone a la congregación, se opone a las reuniones, se cansa, lo espiritual le cansa, y dice la palabra también que lo espiritual para el hombre natural le parece locura, ¿no es cierto? Y es locura, hermanos, porque no hay ese fundamento, porque no hay esa fortaleza espiritual. Entonces, la persona viene a debilitarse espiritualmente, aunque esté fortalecido carnalmente. Hermanos, en esta mañana queremos entender que la voluntad de Dios no es que nosotros fortalezcamos nuestra carne, sino nuestro espíritu. Cuando un creyente dice está fortalecido espiritualmente, es alabado, es honrado, es respetado y camina conforme a la voluntad de Dios y piensa en las cosas espirituales. Hermanos, debe haber un cambio en nuestras vidas, debe haber un cambio de actitud, debe haber un cambio de mentalidad, debe haber un cambio de siembra, debe haber un cambio de seguimiento, hermanos. Ya tenemos que dejar de alimentar a nuestra carne, tenemos que dejar de alimentar aquello que nos quita y nos roba, hermanos, la bendición de poder entrar al reino de los cielos. Porque cuando una persona, hermanos, está alimentado carnalmente, siempre está oponiéndose a todas las cosas del Señor. Y vamos a ver en el versículo 10 del capítulo 3 de Colosenses, y dice: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Antes de eso, en el 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amados hermanos, cuando la palabra llama los hijos de la ira, son aquellos que no han conocido al Señor, aquellos que están lejos, aquellos que saben que hay un Dios, pero solo saben y no quieren acercarse, no quieren anhelarle, no quieren buscarle. Dice, son hijos de ira. Pero por ende también hay hijos de Dios, que dice en el versículo 10, en el versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. A veces cuando pasa algo en nuestras vidas, hermano, y nos damos cuenta que nosotros pecamos y el Espíritu Santo, dice, nos redarguye de pecado, cuando usted está con Dios, el Espíritu le mueve a reconocer ese pecado. El Espíritu le mueve a reconciliarse con Dios. El Espíritu le mueve a reconciliarse con las personas. ¿Sí? Cuando usted tiene el deseo de alimentarse espiritualmente, el Espíritu de Dios le mueve, hermanos, a que usted tenga un cambio en su vida. Pero si es que nuestra carne está alimentada y nuestro espíritu está débil, lo único que hace es que la carne siempre busque lo suyo. La carne siempre se salga con lo suyo y deje lo espiritual. Aquí el Señor nos habla, hermanos, también a nosotros como creyentes. Y dice que nos renovemos, ¿sí? Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados, dice, del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, nuestra renovación debe ser a diario. Nuestra renovación debe ser, hermanos, hasta llegar, dice la palabra, al conocimiento pleno. Sí, hasta el conocimiento pleno de la gracia del Señor, de la voluntad de Dios y de su presencia. Donde no hay, dice, ni griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Para cuántos Cristo es el todo? Amén. Hermanos, tenemos que esperar que Cristo sea el todo y en todos y en cada uno de nosotros. Debemos esperar que Cristo sea, hermanos, en cada cosa que nosotros emprendemos. Debemos esperar que Cristo sea, hermanos, el que nos alimenta nuestro espíritu a través de su palabra. Vestidos, dice, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
hermanos, nuestro espíritu debe alimentarse con este tipo de cosas, con este tipo de enseñanza. Cuando usted está alimentando su espíritu, hermanos, vamos a ver que un espíritu fortalecido, un espíritu fuerte, un espíritu poderoso, hermanos, va a vencer a lo de la carne, ¿no es cierto? Va a vencer, ¿sí? Si la carne está débil, va a pasar lo mismo que los perros. Cuando el uno estaba más alimentado, vencía al otro, y así era viceversa. Lo mismo que pasa en la vida espiritual. Cuando la carne está débil, vence a lo espiritual, pero cuando lo espiritual está débil, vence a lo carnal. ¿A quién queremos vencer? ¿Qué estamos venciendo, hermanos? ¿Y para qué somos llamados, hermanos? Nosotros somos llamados para vencer lo carnal, para vencer lo terrenal, para triunfar, hermanos. Somos cristianos de victoria. Debemos aprender a ser cristianos de victoria, aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestros fracasos, hermanos. Debemos acercarnos y buscar la palabra del Señor, buscar su enseñanza, buscar su espíritu, para que nuestro espíritu esté fuerte. Y cuando venga, hermano, vengan los ataques del enemigo, nosotros podamos vencer. Y la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, cuando un espíritu está fuerte, cuando un espíritu es valiente, cuando un espíritu está con ánimo, dice, la paz de Dios está en nosotros. Amén. La paz de Dios está en nosotros. Y dice que seamos, ¿qué? Agradecidos. ¿Sí? Una persona siempre va a estar agradecida cuando está fuerte espiritualmente. Una persona siempre va a ser grata con Dios cuando su espíritu está en alto, cuando el hombre es honrado, cuando es glorificado. Dios también dice que cree en cada uno de nosotros. Así como ustedes, como nosotros creemos en Dios, Dios también cree en cada uno de ustedes. No importa, a Dios no le importan los fracasos, a Dios no le importan las caídas. Dios no ve eso, hermanos. Lo que Dios ve es el potencial que cada uno de nosotros tenemos para levantarnos, para seguirle y para buscar de su presencia. Eso es lo que anhela Dios, eso es lo que ve Dios en cada uno de nosotros. A veces como personas somos débiles, o se juzga, se critica, se condena, pero Dios, hermanos, está dispuesto a aceptarnos como nosotros venimos. Así es que yo les animo, hermanos, que tengamos en cuenta para qué estamos sembrando. ¿Para quién, hermano? ¿Estamos sembrando para el espíritu o estamos sembrando para la carne? Hermanos, debemos analizar esto. Debemos analizar nuestras vidas. Debemos preguntarle al Señor: Señor, ¿te estoy agradando? ¿Qué está pasando con mi vida? Hay muchas veces, hermanos, que no nos damos cuenta y pensamos que todo lo que hacemos está bien, y seguimos viviendo, seguimos sembrando, seguimos haciendo, y resulta que al final, hermanos, cuando vienen las consecuencias, empezamos a culpar a Dios y a decirle: Señor, pero tanto tiempo que voy a la iglesia, tanto tiempo anhelé, tanto tiempo te busqué, ¿y por qué me pasa esto ahora? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué está pasando esto con mi familia? ¿Por qué está pasando esto? O sea, a veces no logramos entender que mucho tiempo hemos venido sembrando, hermanos, sin darnos cuenta para quién sembrábamos. ¿Sí? Y resulta que hemos estado sembrando para la carne. Hay veces, hermanos, que hogares se destruyen, familias, hijos se destruyen. ¿Por qué, hermanos? Como adultos, como padres, empezamos a sembrar sin darnos cuenta qué es lo que sembramos, hermanos, ni para qué sembramos. Hay veces, hermanos, que en esta vida se siembra de todo. Como podemos ver, hermanos, en la vida natural la gente siembra cosas para bendición, para alimento, y como también siembra y cultiva, hermanos, cosas que perjudican a la salud, perjudican a las personas, perjudican a las familias. En lo espiritual, hermanos, en el creyente, en la vida es algo similar, hermanos. Si usted se dedica a sembrar para Dios, a sembrar para su espíritu, hermanos, no vamos a tener luego de qué quejarnos, no vamos a tener luego que estarle reclamando a Dios y diciendo: Señor, ¿por qué me pasa esto? Debemos darnos cuenta a tiempo, hermanos. Dios nos hace un llamado, hermanos. Hay muchas veces que hemos sembrado cosas, hermanos, dolorosas, y cuando ha venido el llanto, cuando ha venido el dolor, la tristeza, esa hora es como que recién despertamos y decimos: bueno, ¿qué es lo que hice yo? Y resulta que el Señor nos muestra, hermanos: mira lo que has estado sembrando durante mucho tiempo. Había veces, hermanos, que en nuestra familia había muchas dificultades hace un tiempo atrás, hermanos, muchas debilidades.
muchos errores, muchos fracasos, y de pronto como que uno se decía, Señor, pero si estoy aquí en la iglesia y te sirvo y te anhelo, ¿y por qué? Y hoy en día el Señor, hermanos, me ha hablado a mí personalmente y me ha hecho ver a lo largo del tiempo, hermanos, y me ha dicho cuántas cosas sembraste para tu carne, cuántas cosas sembraste, cuánto tiempo pasaste fortalecido en tu carne y tu espíritu estaba débil. ¿Cuánto tiempo, hermanos, usted está fortalecido? ¿En qué está fortaleciéndose? ¿Está fortaleciendo su espíritu? ¿Está fortaleciendo su carne? ¿Quiere agradarle a Dios? Hermanos, hoy es tiempo de que fortalezcamos nuestro espíritu. La palabra de Cristo dice: more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando una persona está fuerte, hermanos, espiritualmente y alimentado su espíritu, esto es lo que hace. Dice, canta himnos, da gracias al Señor, canta alabanzas, se regocija, se anima, se alienta, se levanta, anima a otros, restaura a otros, fortalece a otros, no critica, no murmura, no condena, no hay chisme, no hay hipocresía, porque el espíritu está fuerte, porque el espíritu se ha alimentado. Entonces, ¿a quién debemos alimentar, hermanos? Debemos alimentar a nuestro espíritu, amén, ¿cierto? Y dejar de alimentar a nuestra carne. Esto no quiere decir que ustedes no coman, ¿cierto? Debemos comer, sí, debemos alimentarnos, sí, pero a lo que la palabra se refiere es que no alimentemos nuestros deseos, no alimentemos nuestros pensamientos con cosas vanas, con cosas negativas, con pensamientos que luego nos van a perjudicar, ¿sí? Hermanos, dejemos muchas veces de ser espectadores. La palabra dice que habrá una horrenda expectación de juicio. Hermanos, y cuando habla una horrenda expectación de juicio, ¿qué quiere decir? Es que va a haber un juicio, va a haber gente que va a ser juzgada y va a haber gente que va a estar expectando, ¿no es cierto? Va a haber alguien que va a estar mirando, ¿sí? Y aquellos que van a estar mirando la expectación del juicio, vamos a ser nosotros, los creyentes, los que anhelamos, los que buscamos de Dios, los que creemos en Él. Porque ahí estaremos mirando cuando Dios juzga a las naciones, cuando Dios juzga el pecado. Ahí estaremos mirando, hermanos, cómo Dios destruye al enemigo, cómo Dios destruye a Satanás, cómo Dios destruye a la carne. Ahí estaremos nosotros mirando, ¿sí? Así es que si hoy en día usted es un espectador, hermanos, de la palabra de los creyentes y empieza a vivir, hermanos, está viviendo carnalmente, Dios le hace el llamado, hermanos. Venga y deje de ser un espectador. Venga al conocimiento pleno, dice la palabra. Venga a la palabra del Señor. Venga a buscar de Dios, hermanos. Sí, hoy no es tiempo para nosotros estar expectando, para estar mirando solamente lo que Dios hace y cómo se comportan los creyentes, cómo se comporta la iglesia. Hoy es tiempo de levantarnos, hermanos, y de buscar, porque ese día de ser espectadores va a venir. Ese día de que usted va a estar mirando lo que acontece en este mundo, lo que acontece, hermanos, en las cosas que Dios creó, va a venir, hermanos. Y ahí es cuando usted va a disfrutar, cuando usted va a mirar el castigo que Dios tiene para el pecado, para la inmundicia y el juicio que Dios va a traer para las naciones que no creen en el Señor. Amados hermanos, el 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, hermanos, todo lo bueno, todo lo fructífero, todo lo que anima, hermanos, dice que lo hagamos para el Padre y en el nombre del Señor, ¿cierto? Cuando usted lo hace en el nombre del Señor, hermanos, el poder de Dios es derramado sobre sus vidas, el poder de Dios se derrama sobre cada corazón. Sí, cuando una persona está fortalecida espiritualmente, empieza a pensar diferente, hermanos. Y dice la palabra, todo lo sufre, ¿no es cierto? Todo lo soporta. ¿Por qué? Porque está fuerte espiritualmente. Sí, perdona a los otros, sana a los otros, sí, restaura a los otros. Pero si no está fortalecido espiritualmente, igual cae con el resto.
Hermanos, nosotros no somos llamados para caer cada día, para caer siempre. Somos llamados para levantarnos. Y la palabra también en Filipenses capítulo 4, versículo 8, hermanos, dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Sí, en esto piensa un hombre, una mujer, un joven, un niño que está fortalecido espiritualmente, empieza a pensar en estas cosas, empieza a pensar en estas virtudes, empieza a pensar como un creyente de Dios, empieza a pensar con la mente de Cristo. Amén. Nosotros debemos de pensar, hermanos, con la mente de Cristo. Sí, ya dejémonos, hermanos, de que la iglesia nos esté rogando que vengamos, nos congreguemos, nos reunamos. No, hermanos, ya dejémonos de chiste a veces. Dejémonos de cosas, como dice la gente, hermano. Ya vengamos, comprometámonos, hermanos, con el Señor. Y vamos a ver que vamos a tener victoria, hermanos, ¿sí? Vamos a ver que vamos a ser fuertes, ¿sí? Vamos a ver que vamos a estar siempre animados, porque vamos a estar orando, dice, los unos por los otros, sanando los unos a los otros. Si hay queja, dice, el uno contra el otro, oren, dice, restáurense, sánense, ¿sí? Eso dice la palabra, mis hermanos. Así es que les animamos, hermanos, a que podamos levantarnos y decirle: Señor, ayúdame a sembrar para el Espíritu. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad, yo quiero vivir conforme a tu palabra, yo quiero tener un cambio en mi vida, yo quiero tener un cambio en mis pensamientos, yo quiero dejar de ser un espectador y quiero ser un verdadero creyente, quiero ser un verdadero hijo tuyo, y hoy quiero comprometerme, ¿cierto? ¿Cuántos quieren comprometerse hoy con el Señor? Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Esto es lo que el Señor ha permitido compartir en esta mañana. Pongámonos de pie, vamos a orar un rato y pedirle, hermanos, si hay algo que ha estado pasando en su vida, si usted no se ha dado cuenta antes y hoy el Señor le habló, el Señor le mostró, hermanos, que usted ha estado sembrando tal vez para su carne, dejando a un lado lo espiritual, dejando a un lado la bendición de Dios, apartándose de Él y buscando, hermanos, sus propios deseos, sus propios pensamientos. Hoy es tiempo, hermanos, de que le diga al Señor: Señor, ayúdame a tener un cambio en mi vida. Hoy es tiempo, hermanos, de la reconciliación. Hoy es tiempo de que nos reconciliemos con la palabra. Hoy es tiempo de que nos reconciliemos con el Señor y le digamos: Señor, aquí estoy débil, estoy angustiado, estoy triste, estoy desesperado, estoy desanimado. Hermanos, el Señor está en este lugar para decirle: no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Sí? El Señor está en este lugar, hermanos, a través de su Espíritu Santo, y Él quiere llenar nuestras vidas. Así es que les invito a que cierren sus ojitos y díganle al Señor, hermanos, lo que usted está pasando, lo que usted ha pasado, lo que usted está viviendo. ¿Qué está pasando en sus vidas? ¿Qué está pasando en las familias? ¿Qué está pasando muchas veces en nuestras finanzas, hermanos? ¿Qué está pasando en nuestros matrimonios? ¿Cuánto tiempo hemos sembrado a veces para la carne? ¿Cuánto tiempo nos hemos divertido, hermanos, en nuestra vida, hermanos, y hemos dejado a un lado la vida espiritual? ¿Cuánto tiempo hemos entregado, hermanos, a veces a lo negativo, a las pasiones, a los deseos, hermanos, y la vida espiritual ha pasado por alto? Pero cuando hay necesidad, recién ahí nos damos cuenta y recién venimos y decimos: Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Pero el Señor dice: hijo, deja de sembrar en tu carne, cambia, siembra en la vida espiritual, porque la vida espiritual, los que siembran para el Espíritu, dice, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y yo creo que todos anhelamos cosechar vida eterna. Amado Dios, que estás en el cielo, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra, Señor. Padre, en esta mañana mira nuestras vidas, mira nuestros corazones, Señor. Mucho tiempo, Señor, hemos estado sembrando cosas negativas, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor. Muchas veces, Señor, hemos sembrado cosas negativas en nuestras finanzas, Señor,
entregándolas, Padre, a la obra de este mundo, a la obra de la carne, Señor, y hemos dejado de traer, Señor, para tu obra, para el Espíritu, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones, Señor. Tantas cosas que hemos sembrado, Señor, y que nos han herido, nos han lastimado. Tantas cosas que hemos sembrado en nuestra carne, Señor, y que han matado la vida espiritual, Señor. Y a veces nos han hecho alejar, Señor, porque ha habido fracaso. A veces hemos perdido la confianza, Señor. Hemos perdido la esperanza, Señor. Y te hemos culpado y hemos dicho, Señor, ¿por qué no nos respondes? ¿Por qué no oyes? ¿Por qué no escuchas nuestras oraciones? Pero tu palabra dice, Señor, que muchas veces hemos estado equivocados y que nos hemos engañado nosotros mismos. Y hemos estado engañados, Señor, sembrando para la carne. Padre, ayúdanos desde hoy en día, Señor, a sembrar para el Espíritu, Señor, porque tu palabra dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosecha vida eterna. Ayúdanos a cosechar esa vida eterna, Señor. Ya no queremos cosechar, Señor, esas cosas negativas, Padre. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor. Y te decimos, Padre, ayúdanos. Cambia la cosecha en nuestras vidas, Señor. Tú que puedes tener misericordia, Señor. Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras ideas, Señor. Y queremos comprometernos desde hoy, Señor, a vivir para ti, Señor, a sembrar para ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, enséñanos, Padre. Levántanos, Señor, levanta nuestras vidas. Restaura las vidas, los corazones. Restaura las relaciones, la comunicación, en las familias, en los hogares, en la iglesia. Restaura los ministerios, Señor. ¿Cuántas veces hemos dejado de sembrar, Señor, en el ministerio, en la palabra, Señor, y nos hemos dedicado a otras cosas para nuestro propio provecho, Señor? Ayúdanos, Padre, a tener un cambio, Señor, y a pensar, como dice tu palabra, Señor, en lo verdadero, en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honesto, en lo transparente. Ayúdanos a pensar, Señor, como tú piensas. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Te damos gracias. Lloramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Jesús. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.